¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Gloria a Dios. Me da gusto saludarle una vez más. Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos viendo de todos los viernes a viernes. Tenemos nuestra serie, Señales de los Últimos Tiempos, con el tema ya número 10, mis hermanos. ¿Cómo ve? Hace nueve temas que íbamos en el 1, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Qué descubrimiento. Es el tema número 10 que le titulé El espíritu del anticristo. Vaya abriendo por favor su Biblia en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18 al 29. Ese es nuestro texto base. Y vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis o como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Mire, si usted se fija, esta porción que leímos está hablando del anticristo, ¿verdad? El término anticristo, mis hermanos, aparece en las primeras cartas, en la primera y en la segunda carta de Juan aparece este término. Y en la Biblia, mis hermanos, se presenta como un personaje que se opone a Cristo y a su iglesia. Ese es el anticristo, ¿sí? Y no hay una interpretación clara y unánime, mis hermanos, sobre la figura del anticristo. Algunos creen, mis hermanos, que podría ser un político debido a su capacidad para controlar y ejercer influencia sobre las personas y sobre las naciones. Es lo que algunos creen. Pero la Biblia describe, mis hermanos, al anticristo como un engañador que intenta persuadir a la gente para que le sigan a él y le adoren en lugar de seguir a Dios, mis hermanos, ¿sí? Al anticristo se le describe como alguien que utiliza el poder y la manipulación para controlar a las masas, ¿sí? Otras interpretaciones enseñan que el anticristo se presentará como un líder carismático, ¿sí?, y poderoso, que prometerá soluciones a los problemas del mundo y también ganará seguidores mediante su estilo de retórica, por su forma de hablar y por sus acciones, ¿no? Y todos se van a convencer que, qué buena onda es este señor, ¿no? Este sí es el que estábamos esperando.
Sin embargo, mis hermanos, las intenciones del anticristo serán intenciones malvadas. Y su gobierno, mis hermanos, llevará la opresión y la destrucción. Ese es el gobierno que se espera de este personaje del anticristo. La palabra anticristo, mis hermanos, en el original, en el griego, es la palabra anti, que significa sustituto o también significa opuesto. Eso significa anti. Y también es la palabra Christos, que significa ungido o Mesías, ¿sí? Entonces el significado literal de esta palabra literal es aquel que sustituye o se opone al Mesías. Eso significa el anticristo, aquel que se opone o sustituye al Mesías. Vaya por favor abriendo Primera de Juan, dejando un apartado ahí en esta carta, en este capítulo, pero vaya al capítulo 4 ahora, versículo 3, por favor. ¿Lo tiene? Dice 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia. Nos hemos deleitado, Señor, en adorarte, en exaltarte. Nos hemos gozado junto con nuestros hermanos en tu presencia, pero ahora queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra nos anuncia los tiempos que tú ya tienes destinados para nosotros, y nosotros queremos poner atención a lo que tú tienes preparado en este tiempo y en esta hora y en este lugar, Señor. Yo te ruego, Padre, que uses mis labios para que puedan salir tus palabras y puedan ser usadas por tu Espíritu Santo. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de acuerdo a eso que acabamos de leer, mis hermanos, nos damos cuenta entonces que el personaje corporal del anticristo todavía no se ha presentado entre nosotros, ¿verdad que no? Nadie dice, él es el anticristo. Todavía no se presenta, mis hermanos. Pero lo que sí está entre nosotros, ¿qué cree que es? Es el espíritu del anticristo, que ya está en todo el mundo, mis hermanos, ¿sí? Lo que nos toca vivir hoy en día, mis hermanos, son situaciones muy evidentes del mover del espíritu del anticristo. Amén. Y la ciencia, por ejemplo, la ciencia está llegando a límites pues que jamás hubiésemos imaginado, ¿verdad? Hoy en día. Las políticas igual, las filosofías cada vez más escandalosas, ¿no? Inclusive la religión hoy en día cada vez es más anticristiana. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que ahora las iglesias son cada vez más anticristianas, ¿sí? Y la ciencia hasta el día de hoy todavía se esfuerza por convencerte de que Dios no existe. ¿Sí o no? Jóvenes que están en las universidades y en las escuelas. Los maestros se están encargando de decirle a los jóvenes, ¿verdad?, que Dios no existe. ¿Sí o no? Sí, y les dicen. Y sus argumentos son los de siempre. Ellos dicen que no hay una evidencia científica y consistente de la existencia de Dios. Ese es su argumento, ¿no? Y cuando tú escuchas esto, pues tu conclusión como cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Tu conclusión como cristiano es que todos estos comentarios son el espíritu del anticristo, que ya se está moviendo, mis hermanos, desde hace muchos años en las instituciones académicas, ¿sí o no? Sí, yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria y los maestros que eran de química nos hablaban de religión. Digo, ¿qué tiene que ver la química con la religión, no? Y nos decían que Dios no existía. Y luego nos ponían a leer un libro de un mentado autor que Ryu, ¿sí se acuerdan de ese o no? Y era un filósofo nada más. Eran filosofías que te decían que Dios no existía y que la Biblia se contradecía.
Y ya desde ahí ya te estaban, fíjense, desde que yo estaba en la prepa, y no le haga Por otro lado, el espíritu del anticristo está muy fuerte en políticas que están abiertas en oposición al pensamiento de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, la política que existe hoy en día y que apoya el feminismo. ¿Sí? Ese es un movimiento muy fuerte en muchas partes del mundo, que está sostenido por quién sabe quién, de dónde sacan los fondos para seguirse manifestando, ¿no? Mujeres que se manifiestan usando ropa de hombre en oposición, ¿verdad?, en contra del machismo. ¿Sí, sí los ha visto o no? Y esto lo hacen para demostrar o para decir que están en las mismas condiciones que el hombre. Y esa es una muestra clara, mis hermanos, de la influencia del espíritu del anticristo. Otra ideología que está abierta, o sea, que está abiertamente opuesta a Dios, y es la ideología del género. ¿Sí ha escuchado hablar de esa o no? Muy sonada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el drag queen, antes se conocían como los travestistas, ¿no?, que eran travestis. Ahora se les conoce más elegante como el drag queen, ¿no? Pero son travestis, ¿está de acuerdo? ¿Sí? La zoofilia, por ejemplo, la práctica del sexo con animales, el aborto, relaciones con personas del mismo sexo. Eso es lo que hoy en día están esas ideologías queriéndose introducir, y poco a poco lo están logrando, ¿no? Y todo esto es una evidencia clara, mis hermanos, del espíritu del anticristo, que ya está entre nosotros, ¿sí o no? Ahora, ¿tiene que ver esto con la venida de Cristo? ¿Sí o no? Sí. El espíritu del anticristo, mis hermanos, en realidad es una evidencia clara de los tiempos que estamos viviendo, y por lo tanto, mis hermanos, saber que la venida de Cristo está a la puerta. Todo esto que está aconteciendo, mis hermanos, son signos de que Cristo está en la puerta, ¿sí? Dile a tu hermano, ahí el que se está durmiendo, dile, ya viene Cristo. Así que aguas con el espíritu del anticristo. Aguas, dile. ¿Sí? Mire, analicemos el lenguaje del apóstol Juan en su primera carta. Y aquí vamos a encontrar mucha revelación, mis hermanos, e información acerca del anticristo. Regrese por favor a primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 18, y vamos a leer lo que dice el apóstol Juan en esta carta y en este versículo. ¿Lo tiene? Dice, hijitos, ya es el último ¿qué? Tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y en este versículo, mis hermanos, Juan comienza diciendo, hijitos, ya es ¿qué? El último tiempo. Permítame. Juan comienza diciendo que ya es el último tiempo, mis hermanos. Y cuando usted escucha esta palabra tiempo, que es el último tiempo, ¿qué es lo primero que piensa cuando escucha esta palabra, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que usted se le viene a la cabeza cuando escucha que ya es el último tiempo? La última generación. ¿Qué más? Mire, usando como de referencia nuestro reloj, si usted ve un reloj, porque muchos tienen reloj de pared, algunos tienen reloj de manecillas, ¿verdad? ¿Cuál sería la última hora del reloj? ¿Ah? Las 12, ¿no? La medianoche, ¿sí o no? Esa es la última hora, ¿sí? Y lo que anuncia la medianoche, mis hermanos, es que se aproxima un cambio, ¿sí o no? Y puede ser un cambio de horario, puede ser un cambio de día, un cambio de mes, un cambio de año, un cambio de estación, un cambio de look. Pero el lenguaje de Juan, mis hermanos, no se refiere a esto, se refiere a un cambio de acontecimientos. A esto se está refiriendo, que viene un cambio de acontecimientos. Y Juan está hablando, mis hermanos, de dos cambios de acontecimientos. Número uno, de la obra del anticristo,
Y número 2, de la segunda venida de Cristo. De eso es lo que está hablando Juan. Y Juan, mis hermanos, es muy explícito usando la figura del tiempo, porque quiere Juan advertirnos que cuando veamos ciertos acontecimientos generalizados en el mundo, mis hermanos, los interpretamos como el avance de las manecillas del reloj que nos avisa que vienen cambios, ¿sí o no? Porque ya faltan 5 minutos para las 12, mis hermanos. ¿No le da miedo? ¿Se acuerda de que le hablé de las manecillas de los científicos que ya se movieron para el fin? ¿Sí lo investigó o no? ¿O se conformó con lo que yo le dije? ¿Me creyó todo lo que yo le dije? ¿O no? Usted debe ser como los de Berea, mi hermano. Usted vaya a investigar a ver si es cierto que lo que se está exponiendo aquí es la verdad. ¿Sí? Entonces, dígale al que tiene a un lado, ya vienen cambios. Vienen cambios. Dígale, vienen cambios. Mire, hay quienes dicen que Israel es el reloj de Dios. Y sí, ciertamente Israel es el reloj de Dios, porque los acontecimientos que le sucedan a Israel, algunos, ¿verdad? Hay muchas señales que anuncian la venida de Cristo, ¿sí o no? Pero Israel, mis hermanos, no es el único reloj de Dios. Hay otros acontecimientos en el mundo que anuncian la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que debemos de centrarnos hoy, mis hermanos, es en conocer bien los tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Usted sabía que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Sí o no? Y cuando Juan habla, mis hermanos, del último tiempo, está hablando de que ya no hay tiempo, mis hermanos. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para muchos proyectos que tenemos en mente, mis hermanos. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para muchas cosas que queremos realizar. Por eso no digamos, ¿verdad? Ya no digamos cuando sea adulto, los jóvenes, ¿no? Los niños o los jóvenes dicen, cuando sea adulto me afirmaré en las cosas de Dios. Ahorita no, estoy muy joven. ¿Sabes qué, joven? Ya no hay tiempo para eso. Sí. Cuando crezcan mis hijos, me voy a involucrar más en la iglesia. ¿Sabes qué, hermano o hermana? Ya no hay tiempo. Cuando mis hijos ya crezcan y me dejen servir, me voy a involucrar en el servicio al Señor. ¿Sabes qué, hermano? Ya no hay tiempo para eso. Sí. Cuando sea viejito, me voy a consagrar 100% a Dios. ¿Sabes qué? Ya no hay tiempo para eso. Sí. El tiempo para afirmarte en el Señor es hoy. ¿Sí o no? El tiempo para involucrarte en el servir a la iglesia, mis hermanos, es hoy. El tiempo para consagrarte al Señor es hoy, porque el mañana no sabemos si vendrá. Eso decía el salmista, ¿sí o no? Mire, vaya dejando un apartado ahí, deje un apartado y vaya a Marcos 13:35. Marcos 13:35. ¿Lo tiene? Dice Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Ya no hay tiempo, mis hermanos, no sabes cuándo va a venir. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, no sabes cuándo va a venir. No sabemos cuándo va a venir. Ya no hay tiempo, mis hermanos. El tiempo es hoy. Y hágale como dijo Fox, hoy, hoy, hoy. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerdan de Fox? Versículo 36 dice, para que cuando venga de repente no los halle, ¿qué? Como algunos aquí ahorita, ¿no? Sí, es cierto. Que no los halle durmiendo. Versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Estemos atentos. Amén. Por ejemplo, mis hermanos, Nehemías, él era un hombre que era copero del rey, pero él no esperó el mañana para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Él vio la necesidad, mis hermanos, en su nación y comenzó a realizar la obra de reconstrucción. ¿Cuántos lo saben?
Y él comenzó a reparar las puertas que estaban encendidas, que estaban ahí calcinadas, usando sus manos para trabajar. Y trabajó para Dios. Él no se esperó. Él dijo, no, ahorita es el tiempo. ¿Sí? Así que, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten sus manos los jóvenes, aunque sea por fe. Denle su tiempo a Dios, jóvenes, porque están en su mejor tiempo ahorita. ¿Sí? Ese es su mejor tiempo. Denle su tiempo al Señor, no al mundo. El tiempo, mis hermanos, es una bendición por parte de Dios, siempre y cuando lo uses correctamente, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿tiempo para hacer deporte es bueno o no? Sí. ¿Tiempo para estudiar es bueno o no? Claro. ¿Tiempo para trabajar, mis hermanos? Claro que sí. ¿Tiempo para dormir? También. Sus 8 horas, ¿no? Algunos duermen más de 8 horas, ¿no? También es bueno, ¿no? El tiempo para dormir. Y con esto, mis hermanos, nos damos cuenta que el tiempo que Dios nos da es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el tiempo puede ser también una maldición si lo usamos de forma incorrecta, mis hermanos. Y le doy ejemplos. Mire, usarlo excesivamente en tus series de Netflix puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser maldición para tu vida porque lo estás usando tu tiempo de forma incorrecta. ¿Sí o no? Usarlo excesivamente en tus videojuegos es usarlo de forma incorrecta. Usarlo excesivamente en el trabajo, que hasta overtime haces para sacar un dinero extra, también ese es un tiempo excesivo, mis hermanos, y que también se está usando de manera incorrecta, ¿sí o no? Usarlo excesivamente en tus redes sociales, en tu Facebook, TikTok y YouTube, también eso es usarlo de una manera incorrecta el tiempo, ¿sí o no? Todo eso, mis hermanos, que le acabo de mencionar es administrar mal tu tiempo. ¿Sí o no? Porque se te pasan las horas en estas cosas y cuando menos lo esperas ya perdiste el tiempo y dijiste, ah, caray, no he hecho mis tareas. Ah, caray, no he estudiado. Ah, caray, no he orado. Algunos dicen, ah, caray, no he ni comido. Ya te hablaron y la sopa se enfrió 3 veces por estar ahí viendo tu TikTok. Entonces tienes que cuidar tu tiempo, mi hermano, mi hermana, porque es un tesoro de mucho valor, ¿sí o no? Y el tiempo es una bendición dada por Dios. Amén. Tú podrás preguntar, podrás decir, ¿y eso qué tiene que ver con el anticristo, no? Todo esto que me está diciendo el tiempo, ¿qué tiene que ver con el anticristo? Pues tiene mucho que ver, mi hermano, porque el significado del anticristo es el que se opone a Cristo. ¿Sí o no? Y el espíritu del anticristo, mis hermanos, opera a través de la mala administración de tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto, mis hermanos? Porque también debes de apartar tiempo para leer la Biblia, ¿sí o no? Si eres cristiano, tienes que apartar tiempo para leer la Biblia. Si eres cristiano, debes de apartar tiempo para orar, ¿sí o no? Para tener un devocional con Dios. Debes de apartar un tiempo para servir a Dios. ¿Sí o no? Por eso, mis hermanos, todo esto que le hablo del tiempo tiene que ver con el espíritu del anticristo. ¿Sí? Todo lo que te quite tu tiempo para buscar a Dios, todo lo que te quite tu tiempo para congregarte, todo lo que te quite tu tiempo para consagrarte, para servir a Dios, todo aquello que te esté distrayendo y altere tu tiempo porque no te queda tiempo para dedicarle a Dios, eso, mis hermanos, es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Porque es contra Cristo y en lugar de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya está entendiendo, ¿verdad? Por eso Juan dijo, ya es el último tiempo. Y como es el último tiempo hay que aprovechar, mis hermanos. No tenemos que estar distraídos. ¿Sí? Y este último tiempo, mis hermanos, es el que se debe de cuidar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, cuando iba a ser entregado, le encomendó a Pedro, a Juan y a Jacob
una tarea. ¿Se acuerdan cuando fueron al monte del Getsemaní y que les dijo Jesús, ¿saben qué? Espérense aquí, me voy a orar, pero oren junto conmigo. Y dice que las escrituras que Jesús regresó a donde estaban Pedro, Juan y Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Cómo los encontró? Dormidos. Y eso sucedió 3 veces, mis hermanos. Fue, oró, los despertó y otra vez estaban dormidos. Y los volvió a despertar. Y fue, le dijo, no, ¿saben qué? Ya, ¿para qué? Ya vienen, ¿verdad? Ya vienen los soldados por mí. Entonces, el tiempo es importante, mis hermanos. No podemos estar dormidos. No podemos estar distraídos. ¿Sí o no? Porque yo le hago una pregunta, ¿por qué es importante que estuvieran orando, ¿verdad? Los discípulos junto con Jesús. ¿Por qué era importante, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque para Jesús esa sería la última hora que estaría con ellos antes de ser entregado. Y por eso es importante el tiempo. Entonces, si para Jesús, mis hermanos, es tan importante la última hora, el último tiempo, con mayor razón para nosotros, ¿no lo cree? Que estamos rodeados de tantas situaciones a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Estamos rodeados de tantas situaciones que muchas veces no sabemos cómo responder. ¿Sí o no? A ver, dile a tu hermano, cuidemos nuestro tiempo, porque Cristo viene. Dile, cuidemos nuestro tiempo. Ahora tú contéstale y dile, tú también cuídalo. Vaya por favor a Juan, al Evangelio de Juan, dejando un apartado en la carta. Juan 11:9, por favor. Juan 11:9. ¿Lo tiene? Dice Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Se lo repito, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Claramente, mis hermanos, el espíritu del anticristo está operando en este último tiempo, ¿sí o no? Y está operando, mis hermanos, en las horas del reloj. Es decir, entre más entretenido te tenga, menos preparado estás para la venida del Señor. Entre más entretenido estés, mi hermano, sigue viendo el Netflix, sigue viendo el TikTok, el Facebook, sigue viendo tus redes sociales, distráete todo lo que quieras. Pero qué tal si viene el Señor y te agarra ahí, tú ahí dándole like, y el Señor viene y te va a hacer el dislike a ti, ¿no? Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preparados, ¿sí? Que el espíritu, mis hermanos, del anticristo no robe tus deseos de consagración, que no robe tu deseo de dedicarte a Dios, porque estamos viviendo, mis hermanos, en los últimos tiempos. Amén. Ahora, Juan nos dice que no es solo un anticristo, ¿verdad que no? Dice que son muchos anticristos. Si usted lo ve ahí en el versículo 18, continúa diciendo en la parte B de primera de Juan 2:18, dice, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos. Por esto conocemos, mis hermanos, dice ahí, ¿verdad? Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo, mis hermanos, no es el único personaje, ¿verdad que no? Es el espíritu de un personaje que se ha clonado en miles de personajes. Es decir, son muchos los anticristos que van a aparecer en el mundo como una señal de la venida de Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Lo único que debemos hacer es estar preparados, mis hermanos, en su comportamiento. Tenemos que estar preparados en nuestro comportamiento. En lugar de tratar, tenemos que estar preparados cuál es el comportamiento del espíritu del anticristo, en lugar, mis hermanos, de tratar
de descubrir o saber quién será el anticristo físicamente. Porque muchos pierden el tiempo tratando de descubrir quién será el anticristo. Debemos de preocuparnos más bien cuál es el mover de ese espíritu, ¿sí o no? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Y por qué le digo esto? Porque existen muchas opiniones sobre quién será el anticristo, mis hermanos. Algunos dicen que a lo mejor es Bill Gates. ¿Se ha escuchado de eso? No, para mí que Bill Gates es el anticristo, porque ya está preparando un chip que se va a estar aquí y nos va a leer, ¿sí o no? Y todos piensan que es Bill Gates, ¿verdad? Pero no creo que sea Bill Gates. Otros dicen que el que es el actual rey de España, cuando era príncipe, muchos decían que él iba a ser el anticristo. No sé si escuchó hablar de eso. Y decían, a lo mejor ese es el anticristo. Otros dicen que será algún líder religioso. Y la más nueva, no sé si usted la ha escuchado, algunos ya están diciendo que Nayib Bukele es el prototipo del prototipo del anticristo. ¿Lo ha oído o no lo ha oído? ¿Con quién lo escuchó? Con un evangelista llamado Bruce Lee, ¿no? Bueno, de apellido Lee, usted ya se imaginará quién es. Pero él dijo, pero yo no estoy diciendo que él es el anticristo, es un prototipo. ¿Verdad? Pero algunos dicen que es Nayib Bukele, hermano, ¿cómo ves? Pero no, es mentira, hermano, ¿eh? No va a ser él. Lo que queremos saber entonces, mis hermanos, no es quién será el anticristo. Eso no queremos saber. Lo que queremos saber, mis hermanos, del anticristo es cómo está operando, ¿verdad? Y no qué cara tiene. ¿Cuántos dicen amén? Los anticristos, mis hermanos, van a salir de lugares que nunca imaginaste. Y mire, vaya por favor a primera carta de Juan 2:19. Los anticristos van a salir de donde menos lo esperas, mi hermano. ¿De dónde van a salir los anticristos, mis hermanos? De nosotros. Dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, voltea a ver al que esté a un lado. Acuérdese que no hay que buscarle la cara, ¿eh? No hay que buscar la cara, hay que ver cómo se mueve, cómo opera el espíritu del anticristo. No luego que le quiere poner cara, ¿verdad? No será cara, no, hermano. Los anticristos, mis hermanos, tienen muchos centros de operación. ¿Cuántos lo saben? Operan desde las escuelas y hoy en día operan desde las escuelas elementales. La elementary school, ¿cómo se pronuncia? Elementary, ok, elementary, a ver, ya aprendí, elementary, cada vez voy aprendiendo más inglés. Elementary school, ok. Las escuelas, mis hermanos, están plagadas de ateísmo. Pregúntale a sus hijos si no. ¿Sí o no, jovencitos? Las escuelas están plagadas de ateísmo, mis hermanos. Operan desde la política también, el espíritu del anticristo. Por las leyes que están aprobando en contra del aborto, por ejemplo. Digo, a favor del aborto, más bien. ¿Sí? Operan desde la ciencia porque niegan que el mundo fue creado por Dios. Y dicen que tú vienes del chango. ¿Cuántos dicen que no? ¿Verdad que no vienes del chango? Y luego vamos a cantar, no vengo del mono, no. ¿Ah? La ciencia, mis hermanos, está jugando a ser Dios, al querer clonar animales, y ahora está queriendo clonar seres humanos. ¿Lo sabía? Y quiere formar un ser humano, o sea, que no tenga de genética pura y que no tenga defectos ni enfermedades y que sea resistente. Y están empezando, ¿sabe dónde están empezando a hacer eso? En China. Es donde están empezando a hacer eso. ¿Sí sabía o no? Y todo esto, mis hermanos, es contra Cristo y en lugar de Cristo. ¿Sí o no? También opera, mis hermanos, desde las nuevas ideologías de género. Opera desde Walt Disney. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí o no? Tratando de adoctrinar a los niños desde sus películas o desde los canales de TV con ideologías que hablan sobre personas no binarias
y relaciones amorosas de chicos adolescentes del mismo sexo, queriéndolo hacer ver como algo normal, ¿sí o no? Y que de alguna manera hasta hoy han fracasado con sus películas, ¿sí o no? Han fracasado, pero ¿sabe qué? Pero ahí están, duro y dale, sin quitar el dedo del renglón. Lo que alcancen, lo que logren, es bueno para ellos, aunque pierdan millones de dólares en taquilla. ¿Sí me estoy dando a entender? Y todo esto, mis hermanos, es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque es en contra de Cristo y en lugar de Cristo. ¿Sí? Y todo esto, mis hermanos, quizás nos asombra todo esto, pero no tanto porque algunos ya están familiarizados con lo que está pasando alrededor. Sin embargo, mis hermanos, lo que más nos debe asombrar es que el apóstol Juan dijo que salieron de nosotros. Eso es lo más tremendo. Es decir, que salieron de dentro de la misma iglesia. Eso es lo que más nos debe de asombrar. No de que Walt Disney esté adoctrinando a tus hijos. Lo que más nos debe de asombrar es de que dentro de nosotros van a salir los anticristos, mis hermanos. ¿No le da miedo eso? Pregunta: ¿tú por qué te llamas cristiano? ¿Tú por qué te llamas cristiano? ¿Por qué? Cuando le dicen a la gente o cuando está llenando su formulario de trabajo y que le preguntan, ¿qué religión tienes? Usted dice, soy cristiano, ¿sí o no? O le pone ahí, soy de la top secret. Usted le pone, soy cristiano, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que eres cristiano? Bueno, pues número uno, porque andas en los caminos de Cristo, ¿sí o no? Y número dos, porque tienes el Espíritu de Cristo. Por eso eres cristiano, ¿sí? Si seguimos este pensamiento de este versículo 19, mis hermanos, ¿sabía que usted puede ser un anticristo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Usted puede ser un anticristo. ¿Por qué? Porque por las mismas dos razones de que eres un cristiano, puedes ser también un anticristo. Porque andas en los caminos del anticristo y porque tienes el espíritu del anticristo. ¿Cuántos dicen oh, amén? ¿Ha escuchado hablar de los cristianos carnales? ¿Ha escuchado hablar de los cristianos carnales o no? ¿Sí? Hoy les llamaremos cristianos anticristos. Soy raro eso, ¿no? Cristianos anticristos. Eso suena raro. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Sí o no? Y Juan está diciendo en este versículo 19 que muchos se decían cristianos en esa época, en ese momento, y sin embargo no eran cristianos, mis hermanos. Ellos tenían al espíritu del anticristo en ellos. Por eso Juan dijo, salieron de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no todos los que se salen de la iglesia son anticristos, ¿eh? No voy a usted a decir, fulanito de tal que ya no vino, ese es el anticristo. No, tampoco se vaya al extremo, mis hermanos. Porque muchos se salen con una motivación equivocada. Pero hay muchos que no pueden permanecer en la iglesia por el espíritu del anticristo que hay en ellos. ¿Sí? Y ponga atención en esto, mi hermano. El espíritu del anticristo te persigue y está detrás de ti. A ver, voltea así, pero si no está atrás de usted. El espíritu del anticristo le persigue y está detrás de usted, mi hermano. ¿Por qué? Porque te quiere ofrecer los placeres de este mundo, la vanagloria de la vida. Mire, vaya a primera de Juan 2:15 para que vea. Ahí nomás atrasito. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que mi hermano, no le abra la puerta al enemigo.
Cierre la puerta al enemigo, mi hermano. Eso mismo quiso hacer Satanás con Jesús. Mire, vaya a Mateo 4:8. Mateo 4:8 rápidamente. Si no, yo se lo leo. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El espíritu del anticristo, mis hermanos, está buscando nuevas bases y tú eres de su interés. Tú eres de su interés, del anticristo, el espíritu del anticristo. Por eso, entre más pronto dediques tu vida a Dios, menos probabilidades tienes de ser engañado. Entre más dediques tu vida a Dios, entrégale tu vida a Dios ya, y vas a ser menos engañado. Dice Juan: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Y mire, si permanece en la verdad, el anticristo no tiene ninguna posibilidad de engañarle si usted permanece en la verdad. ¿Sí? El espíritu del anticristo no tiene posibilidad de hundirle, mi hermano. Pero si no permanece en la verdad, va a ser engañado por el espíritu del anticristo. Porque Juan lo dijo claramente: salieron de nosotros, salieron del círculo de creyentes, de aquellos que habían hecho una declaración de fe, aquellos que dijeron: Señor, te entrego mi vida y rindo a ti mi corazón. De esos que dijeron eso, mis hermanos, de ahí salieron los anticristos, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Amén. Los anticristos, mis hermanos, pelean además contra la obra del Espíritu Santo. Mire, vaya a 1 de Juan 2:20, por favor. 1 de Juan 2:20. Dice 1 de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Quién es el santo del que habla Juan aquí? ¿Quién es el santo? ¿Ah? Jesús es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, es Cristo. Él es el santo del que habla Juan. ¿Y cuál es la unción del santo, mis hermanos? ¿Ah? ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo que estaba en él. Esa es la unción, mis hermanos. El Espíritu Santo que estaba en él. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros tenemos la unción del Santo, que es Cristo. Tenemos la unción. Por eso somos cristianos. Ahora, ¿qué papel desarrolla el Espíritu Santo con relación al anticristo, mis hermanos? Desarrolla un papel muy importante. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Sí o no? Mire, vaya a Juan 16, versículo 13, por favor, dejando un apartado ahí. Juan 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16, 13. ¿Lo tiene? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, mis hermanos, el espíritu del anticristo no te puede engañar si tienes activo al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu Santo está activo en tu vida, el espíritu del anticristo no te va a engañar, mi hermano. Para nada te va a engañar. El Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestro ayudador.
¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya Juan 14:26. Juan 14:26. Él es nuestro ayudador. Él nos va a enseñar todas las cosas. Juan 14:26, ¿lo tiene? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, mis hermanos, el espíritu del anticristo no te puede engañar si tú dejas que el Espíritu Santo te ayude. Entonces el espíritu del anticristo no te va a engañar, mi hermano. También en este mismo versículo 26, Juan nos dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Jesús había hablado, porque dice ahí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las palabras de Jesús, todo lo que Jesús dijo. ¿Y dónde están las palabras de Jesús? Aquí, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el espíritu del anticristo, mi hermano, no te va a poder engañar. El Espíritu Santo que está en ti te ayudará a recordar las leyes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los mandamientos de Dios te va a ayudar a recordar el Espíritu Santo. Te ayudará a recordar las palabras que todos los días lees en la Biblia. ¿Verdad que sí lo lees todos los días? ¿Verdad que sí? Por eso, mis hermanos, es bueno leer todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a situaciones, ¿sí o no? Nos enfrentamos con debates, con personas hostiles. Por eso debemos de tener la mente de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Y tener en nuestra boca una palabra lista para ser hablada, ¿sí? Pero si no nos alimentamos, mis hermanos, de la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente engañados por el espíritu del anticristo, porque no tenemos las leyes de Dios en nuestro corazón ni en nuestra mente. Entonces, si no nos alimentamos de esto, ¿cómo entonces vamos a enfrentar las situaciones que se nos presenten en el día a día de nuestra vida? ¿Sí? Para poder hablar la palabra de Dios, mis hermanos, necesitamos primeramente que tenerla en nuestro corazón. Amén. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el testificador, es el que testifica. Juan 15:26, vaya por favor. Juan 15:26. ¿Lo tiene? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Y testifica, mis hermanos, la obra de salvación de Cristo. Amén. Y el espíritu del anticristo no te puede engañar si permaneces firme en su salvación, en tu salvación. Es decir, que no eres un cristiano que juega a la iglesita, ¿verdad que no? Si tienes al Espíritu Santo, el espíritu del anticristo está fuera de tu alcance. ¿Sí? Ahora, el anticristo trabaja, mis hermanos, contra la cultura de Cristo. ¿Sí o no? Mire, vaya a 1 de Juan 2:22. Regresando ahí a 1 de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y negar al Hijo, mis hermanos, es negar la cultura del Hijo, es negar su esencia, es negar quién es Él. ¿Sí o no? Y esta, mis hermanos, es una señal muy actual del día de hoy. ¿Sí? El espíritu del anticristo está luchando para borrar a Cristo de la cultura cristiana. Y negar al Hijo, mis hermanos, es negar su ejemplo de vida. ¿Sí o no? Es negar sus enseñanzas. Si tú eres de los que dicen, es que esta enseñanza, pues como que se me hizo muy exagerada. No, como que esa enseñanza se me hizo muy legalista.
qué drástico está el pastor hoy en día, ¿no? Esa, mis hermanos, es una forma de negar al Hijo, ¿sí? Porque nosotros, pues no predicamos desde nuestras ideas, nosotros no predicamos desde nuestra imaginación o nuestra perspectiva, nosotros predicamos desde la propia palabra de Dios, ¿sí? Y cuando no te gusta o no aceptas la palabra de Dios cuando es predicada tal como debe de ser predicada, entonces estás negando al Hijo. Eso es negar al Hijo. Negar al Hijo, mis hermanos, es negar su poder. Y si no crees en los milagros, si no crees en los dones de sanidad, en el don de profecía, en el don de lenguas, estás negando al Hijo. ¿Sí? Porque negar al Hijo es negar toda la obra de Cristo, mis hermanos. Negar al Hijo es negar la santidad de Cristo. ¿Cómo niegas la santidad de Cristo? ¿Cómo se niega la santidad de Cristo? Es que algunos dicen, no, es que Dios no quiere que me divierta, no quiere que la pase bien, me quiere tener todo reprimido. Si no, entonces ¿para qué me dio el gozo? Yo me quiero divertir, ¿sí? Yo no quiero estar amargado. El gozo me lo dio para divertirme, para pasarla bien, bailando y tomando con mis amigos y familiares en un fin de semana. Aleluya. Todos le dicen, ¿verdad? Algunos. Y al hacer esto, mis hermanos, estás negando la santidad de Cristo. Por lo tanto, estás negando al Hijo también. ¿Sí? Negar al Hijo, mis hermanos, es negar su testimonio. Es negar su naturaleza, es negar su divinidad, es negar su sacrificio, es negar su resurrección, es negar su ascensión, es negar su regreso y es negar todo lo que es Cristo. Y este, mis hermanos, es el espíritu del anticristo que está inundando a las iglesias el día de hoy. ¿Sí o no? Ahora, decir que no lo niegas, tú puedes decir, no, yo no lo niego. Yo digo que Cristo existe y yo no lo niego en mi vida. Pero decir que no lo niegas, mi hermano, no significa que no lo aceptas. ¿Sí? No por el hecho de que digas que crees en todo, no quiere decir que lo estás aceptando. Porque la única manera, mis hermanos, de demostrar que no niegas al Hijo es porque te estás esforzando en parecerte al Hijo. ¿Sí o no? Tienes que menguar tú para que Él crezca. Tenemos que menguar. ¿Sí o no? Si no cuidas tu testimonio, si no cuidas tu santidad, estás negando al Hijo. ¿Por qué? Porque no te estás pareciendo a Él. Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Y hay que prender el aire porque si no se nos van a dormir aquí. Tenemos que buscar la imagen del Hijo, mis hermanos, para no negar al Hijo. ¿Sí o no? Y se lo voy a ilustrar. Mire, para ir a otro país, ¿usted qué es lo que necesita? Un pasaporte. Y el pasaporte lo identifica de qué nacionalidad es, qué nombre tiene, y luego viene su fotografía de que corrobora que es usted. ¿Sí o no? Y usted cuando llega con el de migración le dice, a ver, ¿tú eres fulano de tal? Sí. Y luego voltea a verte así, que le hace así el pasaporte, ¿no? Hasta le das así, les tira para ver si, comparar a ver si es el mismo, ¿no? Y luego te dice, a ver, quítate los lentes para ver si eres el mismo, ¿no? Entonces él ya te dice, ok, pásale, ¿no? Y ya, corrobora que eres tú y pasas, ¿verdad? Pero para ir al cielo, mis hermanos, cuando tú vayas al cielo y te encuentres con Pedro, ¿verdad? Él, con todas las llaves, el llavero, como algunos traen aquí, como mi hermano José Luis trae un llavero, así que trae como 1000 llaves. Ya no, hermano, ya no traes, ¿eh? Traía como 1000 llaves aquí. Digo, ay, hermano, traes más llaves que San Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando usted llegue y se presente con San Pedro, él va a decir, a ver, tu pasaporte. Y usted lo va a sacar, ay, aquí está mi pasaporte. ¿Este eres tú? Sí, sí, ese que está ahí soy yo. Pues no pasas. Estás negado, está negado el acceso. ¿Pero por qué? Si yo soy el que está ahí. Sí, no pasas. ¿Y sabe por qué no va a pasar? Porque la imagen que está en ese pasaporte es la de usted, no es la de Cristo. La imagen que tiene que estar en ese pasaporte tiene que ser la imagen de Cristo.
la imagen del Señor. ¿Sí o no? Porque necesitas aportar en tu pasaporte la imagen de Cristo, no tu propia imagen. Y si no me cree, mire, vaya por favor a Mateo 7:21. Mateo 7:21, para que vea que en su pasaporte tiene que estar la imagen de Cristo. Mateo 7:21. ¿Lo tiene? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga, Señor, yo te alabo, Señor, aquí estoy, yo soy tu hijo, aleluya. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que se parece a mí, el que me obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo iba a casa de oración Southgate todos los viernes y los domingos. Echábamos fuera a los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aleluya. ¿No? Muchos van a decir eso. ¿Y qué va a pasar en el 23? ¿Qué dice? Versículo 23. Y entonces yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, porque lo que ustedes lo hacían sin mi hijo. Lo hacían por ustedes, no guiados por mí. No estaba la imagen de mi hijo allí. Entonces, apártense de mí, hacedores de maldad. El espíritu del anticristo, mis hermanos, penetra sutilmente aún en las iglesias. Por eso dijo Juan, salieron de nosotros. Si tú niegas al Hijo, tienes cero oportunidad de ser llevado en su venida. Si el Señor viene y tú niegas al Hijo, te vas a quedar. El anticristo quiere taparte la boca también, mi hermano. Vaya a 1 Juan 2:23. 1 Juan 2:23. El que confiesa al Hijo, ¿qué? Tiene también al Padre. Confesar al Hijo, mis hermanos, es confesar a Jesús. Amén. El espíritu del anticristo te va a decir que eso de confesar a Cristo es cosa del pasado. Eso es lo que te va a decir el espíritu del anticristo. Y que no es necesario hacerlo. Lo que pasa es que el pastor pues quiere que no seas libre. ¿Sí? La Biblia dice en 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el diablo venga y te diga, no tienes de qué arrepentirte, tú no tienes nada de qué arrepentirte, no tienes de qué pedir perdón a Dios. Tú debes discernir, mi hermano, que es el espíritu del anticristo que te quiere engañar. ¿Sí o no? Y usted debe de ser un hijo que debe de estar siempre de rodillas. Amén. Eso es lo que el espíritu del anticristo no quiere que pase en tu vida. Y cuando eres un cristiano apático, existe el riesgo, mis hermanos, de no ser llevado, de no ser arrebatado por nuestro Señor Jesucristo. Mire, 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El espíritu del anticristo, mi hermano, te quiere quitar esa esperanza en Cristo. 1 Juan 2:27. El espíritu del anticristo te quiere quitar esa esperanza, mi hermano, en Cristo. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Juan dice, mis hermanos, que tengamos confianza. ¿Confianza en qué? ¿Confianza en qué? En su venida. Debemos de tener confianza en su venida, mis hermanos. A ver, dile al que tienes a un lado, ten confianza en su venida. Dile, ten confianza en su venida.
Mira, debes de tener mucho cuidado, hermano, en dónde pones tu confianza. ¿Sí? Porque el espíritu del anticristo promueve una confianza en cosas falsas. ¿Sí? Tales como el dinero. Hay gente que pone su confianza en el dinero. Hay gente que pone su confianza en su posición. No, es que mi posición en la sociedad, yo soy alguien importante. Hay personas que ponen su confianza en uno mismo también. No, es que yo todo lo puedo en Cristo. ¿No? Pero muchos ponen su confianza en muchas cosas, menos en la venida de Cristo. Y dice Juan en primera de Juan 2:28, lo continúa diciendo, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La obra maestra, mis hermanos, del anticristo es haberte engañado y privado de la venida del Señor. Es lo que quiere el anticristo. El espíritu del anticristo te quiere engañar para que te quedes y no te vayas. Cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, Él quiere que te quedes. Él no quiere que te vayas. Lucas 21:36 dice, Jesús dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, Apocalipsis 16:15, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16:15, dice, por eso el Señor Jesús dice, yo volveré cuando menos lo esperen. Volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto y vestido, pues no lo sorprenderán desnudo, ni tendrán nada de qué avergonzarse. El anticristo, mis hermanos, finalmente será derrotado cuando Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, queremos un corazón, ¿no? Que ame al Señor. Y nuestro corazón y nuestro espíritu claman, ¿verdad? Que Él ya venga. Clamamos que ven, Señor Jesús. ¿Cuántos claman al Señor? Dice el espíritu, la novia dicen ven. Y la iglesia dice sí, ven, Señor. Nosotros clamamos que el Señor venga. Con tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ya queremos que el Señor venga. No sé si usted recuerda, estaba un video de una iglesia, estaban unos ancianitos cantando una alabanza, y en una alabanza se refería a eso, ¿no? De que Señor ven por nosotros, y por ahí se escucha la voz de una ancianita que dice, pero todavía no, Señor. No, sí, ya ven, Señor, no, sí, ven, ¿verdad? Aquellos que dicen todavía no, es porque todavía hay cosas que no has arreglado con el Señor. Sí. El espíritu del anticristo, ya para concluir, mis hermanos, si se vaya a cenar sus ricos tacos o para que se vaya a dormir. El espíritu del anticristo, mis hermanos, está en todo el mundo, ¿sí o no? Está en todo el mundo. Se ha metido también en la iglesia, mis hermanos, y quiere robarte todo lo que Dios te ha dado. Y cuidado, mis hermanos, ¿no? Tienes tú que cuidar todo eso que Dios te dio. Cuídalo como un tesoro, porque es el regalo de Dios. Mire, yo quiero invitarle a que se ponga de pie y abra su Biblia en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leer en lo que usted se pone de pie. Primera de Juan 4, 1. Y vamos a orar. ¿Lo tiene? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Sabemos que las señales son muy claras. El espíritu del anticristo hace mucho que ya está entre nosotros. Y ha logrado que muchos sean engañados. Ha logrado incluso que muchos se desanimen. Ha logrado que nieguen tu deidad, que te nieguen a ti. Pero nosotros no queremos ser de esos, Señor. Porque tu palabra dice que salieron de entre nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Señor, nosotros no queremos que el espíritu del anticristo nos engañe, que nos envuelva con sus mentiras y que nos haga desertar, que nos haga salir de tus caminos. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Si no hemos hecho lo que tú nos has dicho, si no hemos cuidado de nuestro tiempo, si hemos desperdiciado nuestro tiempo en distracciones, en cosas que son vanas, que son pasajeras, te rogamos, Señor, que nos perdones. Y a partir de hoy queremos tomar con seriedad ese llamado que tú nos has hecho de ser tus hijos, de ser cristianos y de tomar con responsabilidad, con seriedad los tiempos, porque estos son los últimos tiempos. Queremos buscarte más, Señor, en oración. Queremos leer más tu palabra. Queremos inundarnos más de ti. Queremos llenarnos más de ti, de tu presencia, de tu espíritu. Porque si tu espíritu está en nosotros, seremos difícilmente engañados. Porque tu espíritu nos recordará todas las cosas. Tu Espíritu Santo nos advertirá. Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, de juicio, de justicia. Y nosotros, Señor, queremos darle lugar al Consolador, al Paracleto, aquel que está ahí advirtiéndonos, que está diciéndonos: hey, por ahí no, eso que estás haciendo no le agrada al Señor. Pero queremos ser sensibles a tu voz y obedecer, y no hacer caso omiso a tu llamar. Porque si nosotros estamos distraídos, mis hermanos, corremos el riesgo de quedarnos cuando Él venga. Entonces vendrá la tribulación y muchos no soportarán la tribulación. Es mejor obedecer en estos momentos. Aquí estamos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y dices: aquí estoy, Señor? Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero obedecer tus caminos. Yo quiero, Señor, caminar en santidad. Quiero caminar en consagración a ti. Ya no quiero vivir, Señor, en mi mundo vano. Porque tanta vanidad, tanta vanagloria, tantos deseos que hay en nuestro corazón, que son vanos, que el mundo nos ofrece. Pero las cosas que ofrece el mundo solamente son pasajeras. Pero lo que tú nos ofreces, Señor, es eterno. Y nosotros queremos lo que tú nos ofreces, porque es eterno, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.